nacional ha sido obra de grupos empresariales. Mis ganas de trabajar me ayudaron también a correr muy fuerte por el desierto. Nos estamos organizando para transformar el país. Documentales, todos los sábados y domingos. ¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae El Seriado Argentino, que analiza cómo funcionan los distintos medios de comunicación. En el medio, todos los miércoles. A esta hora las noticias más destacadas en Telesur. El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timoshenko, confirma diálogos emprendidos con el gobierno colombiano. Mientras, el presidente Juan Manuel Santos reitera su propósito de buscar la paz en Colombia. Presidente saliente de México elogia sus logros en materia de seguridad. Sin embargo, los ciudadanos opinan lo contrario porque la guerra contra el narcotráfico ha dejado más de 60.000 muertos y 10.000 desaparecidos. Confiabilidad y transparencia presentes en simulacro electoral en Venezuela, rumbo a las elecciones del 7 de octubre. Protestas en la ciudad de Charlotte previo a la convención demócrata. En el evento, Barack Obama se proclamará como candidato a la reelección presidencial en Estados Unidos. Y en Sudáfrica, 162 mineros detenidos tras la masacre de 34 compañeros en Maricana fueron liberados tras retirarse de los cargos de asesinato. Ampliación de estos temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario, no, ha dado 3. Pero las consecuencias de los acontecimientos que se desarrollan, especialmente en Europa, no son diferentes a lo que veníamos planteando la semana pasada. Sencillamente es otra vuelta de tuerca y aterrizan en la realidad de lo que es la ideología neoliberal. Y el señor Rajoy, con la cara que Dios le ha dado, otra vuelta al torniquete, y el pueblo español está de mírame y no me toques. Entre los temas que no son novedosos, pero que han vuelto a figurar en la agenda, está el hecho de que por real decreto se le niega el servicio médico a los inmigrantes, los que no estén en el marco legal, los que están buscando una opción allí. Difícil de manejar esto, pero los propios médicos, con su dignidad correspondiente en España, han dicho que ellos se niegan a cumplir con lo que dice el Real Decreto y están dispuestos a seguir prestando la atención de la salud pública a los inmigrantes que lo necesiten. Por lo demás, dijeron, sería de consecuencia para la salud pública no prestar atención a esta gente. De manera que el panorama, lamento decirles que para empezar no es diferente de lo que hemos visto en todo el panorama europeo, pero el paquetazo, ya sin eufemismos, neoliberal, que aplica el gobierno de Rajoy, ya pasa de ser un lugar común a ser una contundente realidad para el hombre de la calle y para todo aquel que tiene que hacer frente de alguna manera a la realidad cotidiana. Y esto significa, desde luego, muchos cambios. Mientras tanto, aquí va
en medio del calor veraniego, otra vuelta de tuerca. Hoy entra en vigor una medida dolorosa como es la subida del IVA. Y me hago cargo de que esto es un sacrificio que llega en un momento muy complicado para muchísimos españoles. Pero os digo una cosa, si hemos adoptado esta medida es porque es imprescindible y porque es la única que podíamos tomar en un escenario de grave caída de los ingresos públicos si queremos mantener el buen funcionamiento de los servicios públicos que se prestan a todos los españoles. Desde Pontevedra, Rajoy desde el sábado disparaba con grueso calibre. Junto a los esfuerzos de austeridad de las administraciones, estos ingresos sirven para que el Estado siga cumpliendo con los servicios que deben prestar a los ciudadanos. Sirven para mantener los logros de nuestro estado de bienestar y los servicios que entre todos hemos conseguido darnos. Sirven para pagar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras infraestructuras. Sirven para pagar las pensiones de nuestros mayores y el subsidio de nuestros desempleados. Sirven para mantener la solidaridad como país. Pero además sirve para enfocar el futuro mejor y con más seguridad y más posibilidades de éxito. La espléndida realidad de la Galicia de hoy, conseguida por ningún designio especial, ni porque sí, ni por inercia, ni desde luego por... No es aceptable que haya quien pida dinero y se financie al 0% o con intereses negativos y haya otros que pidan dinero y no lo consigan o se financien con intereses superiores incluso al 6%. Este es hoy el problema más importante que tenemos en la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea y en España. Esta es la batalla que estamos dando. Este es el reto más importante que tiene Europa por delante porque afecta a todos los europeos y además afecta a un gran proyecto que han hecho todos los europeos. Y como les afecta a todos, mal de mucho consuelo de tontos. La realidad en la calle, y sobre todo frente al hospital emblemático Gregorio Marañón, fue que la gente decidió, y con ellos los que estaban incluso en el cuerpo médico, no aceptar las consecuencias del Real Decreto que priva de la salud a los inmigrantes. Se pone una foto, todos los días se cierra. Se pone una foto de todos sonriendo, aplaudiéndole. Todos los días. Si me quitan la sanidad, tu salud se perjudicará y correrá peligro. Ya es un problema de salud pública y había varios testimonios de aquellos que hasta hace poco podían recibir el tratamiento para cualquier eventualidad. No al apartheid sanitario, nuestra salud es la de todos. Bueno, hay un punto de vista atendible y es el siguiente. Rajoy hablaba del turismo médico, porque cualquiera que llegara a España tenía derecho a ser atendido desde un accidente hasta algo muy grave. Ahora cerraron el punto de vista humanitario. Estamos aquí, vivimos con la gente, somos humanos. No somos la gente con lo que sea, no somos agresores, no somos bandidos. Estamos aquí para buscar vida, para apoyar a nuestras familias que estaban en África. No son solo los que quedan ahora fuera legalmente por el Real Decreto, sino también el cuerpo médico, el que ha decidido que van a seguir atendiéndolos, lo quiera el gobierno o no, porque es una cuestión de ética y de humanidad. Un inmigrante de 30 años del Senegal declaraba. Y un biologista del Marañón. Es un sentir además de la inmensa mayoría de todos los sanitarios que trabajamos en este hospital y en casi todos los hospitales, y radicalmente en contra. Vamos a hacer todo lo posible por mostrar argumentos. Rajoy dice que España está cumpliendo con las condiciones de ayuda y podría considerar también solicitar ayuda extra de Europa desde un rescate máximo de 100.000 millones de euros a su sector financiero
pero que no ve ninguna necesidad de que existan nuevas condiciones a las ya estipuladas. Realmente fue una vuelta tremenda al torniquete de este paquetazo neoliberal, ¿no? Los trabajadores de sanidad no quieren aceptar esto de negarle el auxilio médico a quien lo necesite y dicen que van a hacerlo, le guste o no al gobierno. Sí creo que es bueno para el conjunto de Europa, para el euro y para España, lo haré. Si no, no, dijo Rajoy al ABC, consultado sobre la posibilidad de pedir más ayuda para España. Joe Asmussen, miembro del Consejo del Banco Central Europeo, dijo que el Banco Central solo debería comprar bonos soberanos de los estados de la zona euro con problemas si es que el Fondo Monetario Internacional participa estableciendo las condiciones. Siendo ciudadana, me siento ciudadana en este país y en cualquier otro, donde vivo, donde consumo, donde compro, donde pago mis impuestos, soy ciudadana y por eso estoy acá. Así lo decía Mercedes, colombiana. Bueno, lo ideal sería la derogación del decreto 16/2012, que recorta la salud no solo para los inmigrantes y las inmigrantes, sino también para la ciudadanía española. Y con el apoyo del propio cuerpo médico y los vinculados a la salud que se niegan a aplicar el Real Decreto, tenemos pacientes que son nuestra responsabilidad y que a partir de ahora no vamos a poder atender ni continuar tratamientos. Y eso tenemos un compromiso moral con los pacientes. Soy de España y bueno, pues me cubre la Seguridad Social, pero tengo que añadir que bueno, mi salud está muy mermada, entonces esto supondría un resquebrajar, el salir a la calle y estar expuesto a infecciones oportunistas y demás, entonces nos afecta a todos por igual. Al grito de "no son recortes, es pura xenofobia", centenares de manifestantes se congregaban frente al Hospital Público Gregorio Marañón para protestar. Están suministrando la ayuda que estos inmigrantes necesitan. En tercer lugar, de lo que se trata es de, con la colaboración, que insisto, es enormemente cordial y estrecha con el gobierno de Marruecos, es que no nos encontremos con una situación en que somos capaces los dos gobiernos de controlar la inmigración recientemente en Melilla. Así lo decía el canciller José María García Margallo y las conversaciones agregaba. Siguen hoy y estoy seguro que encontraremos una fórmula de cooperación entre los dos gobiernos, pero cualquier otra afirmación sería prematura en estos momentos. Las conversaciones continúan. Por su propia naturaleza tienen que ser discretas. Lo que sí le puedo garantizar es que la cordialidad es absoluta. La rebelión de los médicos en España es en apoyo a los sin papeles, como les llaman a los indocumentados, los inmigrantes que se quedarán sin asistencia sanitaria. Y los médicos anunciaron que están dispuestos a no hacer caso de ese Real Decreto. Y se trata de una de las medidas de ahorro urgente decretadas para evitar el mayor deterioro del servicio público. Las asociaciones médicas y varios gobiernos provinciales se declararon en rebeldía y anunciaron que no acatarán la decisión oficial del Ministerio Español de Sanidad, que entra en vigencia 1 de septiembre, la ley sanitaria que anula la tarjeta médica para todos los extranjeros que no aportan a la seguridad social del país. Por lo demás, ir de compras es un panorama muy diferente al que se podía constatar antes de la nueva vuelta de tuerca del paquetazo de Rajoy. No nos lo quitan de un lado, pero nos lo quitan del bolsillo, a todos. Muy mal, muy mal. Me parece fatal. Yolanda Domínguez, quien trabaja ahí. Que no sea siempre para los mismos, repartiéndole un poquito, haciéndolo que participen todo, desde arriba hasta abajo. Carlos Asís Alema dice, tenemos niños, una mujer que está enferma, tenemos que trabajar y este alza del impuesto nos afecta a todos. El país está mal, entonces todos tendremos que colaborar, no nos gusta a nadie, pero habrá que levantarlo como podamos entre todos. Nosotros que estamos ahora mismo con hijos, con la mujer que no puede trabajar, está enferma, pues entonces nos afecta muchísimo esto de la subida del IVA.
Pero ¿qué más nos toca? Pues el gobierno pues da esas medidas y nos toca acatar a lo que venga, pues ¿qué más nos toca? Y un sastre que estaba allí de compras también opinó sobre cómo poco a poco se nota que van saliendo mucho más euros del bolsillo sin que entren muchos más para compensar. La cotidianeidad y lo que se necesita para lo que era la dieta habitual empieza a verse mermado porque estos impuestos al valor agregado están generando un golpe al bolsillo de los que siguen tratando de mantener la canasta familiar en orden. ¿Qué dice el sastre de la zona? Cada uno de estos servicios cambia. Nadie no se da cuenta, ¿por qué? Porque son mínimos de la nada. Pero a la hora que tú sumas, vas a comprar, por decir, con 40, 50 euros, te alcanzaba antes. Pero ahora no te va a alcanzar porque te va a faltar 3, 4 euros en la cantidad de eso, ¿no? Por el IVA que ha subido. El panorama se está poniendo un poco más duro que lo de costumbre. Pero en el norte, en Alemania, hay tiempo para la tradicional fiesta de la cerveza al estilo de la Oktoberfest, que no siempre se celebra simplemente en octubre. Allá los alemanes le brindaban con Merkel por las reformas estructurales y al estilo de los Rolling Stones le dedicaban a la canciller Angela Merkel Angie. Diferente panorama en Alemania, que todavía sigue siendo la locomotora europea, y en Abensberg Angela Merkel disfrutaba de la cerveza alemana. Y estamos aquí, dijo, para ver cómo salimos adelante con todo esto. Y Alemania, también como Europa, tiene que ganar sus procesos electorales para afianzar el sentimiento de que podemos seguir adelante con unas finanzas sólidas. No siempre vamos a gastar más moneda de la que ganamos, eso no es posible. Es importante decir que para que haya estabilidad en la Unión Europea debe haber fin a las deudas. Damas y caballeros, primero tenemos que trabajar. Das muss unser Motto sein, unter dem wir arbeiten. Y ese debe ser nuestro moto. Tenemos que decir que hay que cambiar las cosas. Y Alemania sabe de esto y conoce mejor. Y no es suficiente continuar como estamos ahora. De manera que en esta fase difícil, estos países merecen nuestra solidaridad, porque también, si ellos superan las malas situaciones, se superará también para Europa. Überwinden, meine Damen und Herren. Con la tradicional canción de Bavaria, al mejor estilo de las orquestas características, las bandas características de las cervecerías. Bruselas ahora, y es Mario Draghi, en un encuentro a puertas cerradas con miembros del Comité Económico del Parlamento Europeo, y luego de allí iremos a Lisboa, después del brindis de Merkel por las reformas estructurales, tras probar una buena cerveza de Baviera. La inflexible troika frustra a las empresas y a los sindicatos que estaban esperando mejoras. En cuanto a la situación en Lisboa, Armenio Carlos, líder de la CGT, dijo: la troika aquí está hablando de todo, pero no acerca del gran problema que nos afecta a los portugueses. Y esto es que no han hablado ni del desempleo, ni del empleo, de las políticas de gasto, de la política de salario, de las ganancias, pero la situación es de pobreza. La CGT ha hablado acerca de ello y nos hemos encontrado con que todavía hay un problema, que es el programa que intenta aplicarnos el gobierno. En Lisboa, los acreedores internacionales de Portugal no dieron señales hoy de que estén dispuestos a suavizar las duras metas propuestas para el país,
lo que ha decepcionado fuertemente a los líderes sindicales y empresariales que esperaban conseguir concesiones. Incluso la gente del sector laboral, como Armenio Carlos, líder del sindicato mayor portugués, la CGTP, dijo: estos caballeros se comportan como auténticos robots. Francamente, estamos muy decepcionados. Y la cosa rebotaba en Bruselas. Olli Rehn, con el Parlamento Europeo, hablaba de no habrá ni vencedores ni vencidos. Los europeos no serán ni pueden ser divididos entre esas dos categorías, afirmó el comisario de la Unión Europea para Asuntos Económicos, en una peculiar mirada de las consecuencias de la crisis de deuda soberana. El emblemático mensaje del mandatario finlandés fue lanzado ante esta audiencia del Europarlamento en Estrasburgo. Si hay países que creen que estar o tener ventaja sobre otros en las reformas de la unión fiscal o de la unión bancaria, el riesgo es que, y lo digo textualmente, los resultados pueden no ser políticamente sostenibles. De modo que se refirió a la relativa fortaleza de los países del norte europeo, encabezados por la muy poderosa Alemania, la primera economía del continente, en contraste con la debilidad de países en jaque como España, Italia y Portugal. Vemos señales preocupantes. La Comisión Europea, completamente de acuerdo con la inyección de capital a Bankia, a los bancos sí, hay salvataje para ellos. Y el ministro de Finanzas del Reino Unido, George Osborne, señalaba ayer que su país atraviesa una drástica situación económica. El Reino Unido está en recesión. Se enfrenta a varios severos problemas económicos, dijo Osborne. Tras afirmar que el estado inestable e inseguro de la economía británica no puede continuar así, el titular admitió que hay un camino largo y difícil para alcanzar una mejora en la situación fiscal de Inglaterra y todo el Reino Unido. Según Osborne, en caso de haber podido hallar una vía para sacar al país del crítico, así lo definió, estado financiero en el que se encuentra, la habría puesto en práctica cuanto antes. Sin embargo, reiteró, no hay una solución fácil y rápida. But I'm absolutely clear that the economic team in the government, which starts with the First Lord of the Treasury, is totally focused over the coming months on getting the economy moving. Estas observaciones realistas y poco optimistas del ministro de Finanzas se emitieron después de que la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido anunciara hace una semana que la economía británica ha sufrido una contracción un poquito menor de la prevista en el segundo trimestre de este año. Pero la economía británica, influenciada por la crisis económica de la zona euro y el plan de austeridad del gobierno de David Cameron, desde el primer trimestre del 2012, tal como lo habíamos dicho aquí, en dossier, ha entrado en una nueva fase de recesión sin eufemismos. El Producto Interno Bruto británico entre abril y junio se redujo en 0,5%, mientras que la previsión marcaba 0,7%. ¿Recuerdan esta cara? Es Rebecca Brooks, el brazo derecho del escandaloso editor y dueño de un emporio periodístico, Rupert Murdoch. Era la jefa de informaciones de News International. Rebecca Brooks es la cabeza lanzada a los leones. Comparece en un tribunal de Londres acusada por las escuchas ilegales. Brooks, de 44 años, tan solo confirmó su identidad, fecha de nacimiento y dirección durante una breve audiencia celebrada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. La mano derecha del magnate Rupert Murdoch, propietario del Imperial News Corporation al que pertenece News International, quedó en libertad bajo fianza con la condición de que resida en su actual domicilio y no se ponga en contacto con el reportero de Now, Dan Evans, ni con el exdirector ejecutivo Neil Wallis, quienes son investigados por Scotland Yard por todo el escandalazo, incluso de ribetes realmente inhumanos, de escuchas ilegales para obtener las noticias. La visita de hoy, el juez Howard Riddle determinó además como parte de la libertad condicional de Brooks que si desea viajar al extranjero tiene que avisarlos con 7 días de antelación. El sensacionalismo le cayó ahora a ellos como el retorno de justicia poética de la vida. El hecho es que aquellos ellos que se vendían como pan caliente y representaban el más amarillista de los componentes de la cadena Murdoch, que ocupa medio mundo, todos ellos podrían ser acusados de conspirar para interceptar comunicaciones entre el 13 de octubre del 2001 y el 9 de agosto del 2006, una práctica que afectó 600 víctimas, entre ellas gente famosa e influyente como Paul McCartney, Angelina Jolie, Brad Pitt o Jude Law.
El resto de los imputados son Andy Coulson, antiguo asesor de prensa, nada menos que del ministro británico David Cameron, el detective Glenn Mulcair, considerado responsable material de los pinchazos, Stuart Kutnick, el director general de Now, los ex directores adjuntos de los tabloides, y el viejo Murdoch cortó por lo sano y cerró uno de los emblemáticos emblemáticos miembros de su gran carpeta de medios de comunicación. El derecho debe trabajar. Destruyan a Murdoch, decía esta dama. El viejo Murdoch, sonriente, tuvo que cerrar uno de sus periódicos más emblemáticos que tenía más de 160 años de circulación. Se los había comprado todos con su despampanante neorriquismo, explotando el amarillismo en todas partes. Pero ciertamente aquí parece que encontró la horma de su zapato. Quien quedó atrás es quien debe hacer frente, como la dama a que hacemos mención, Brooks, a sus 44 años, y habiendo sido su brazo derecho en el Reino Unido, es quien tiene que capear ahora el temporal, siempre rodeado de su escolta. Temporal, geopolítico, lo que vemos aquí en los mares del este de China. Japón ultima la compra de 3 islas cuya soberanía se disputa nada menos que con China y Taiwán. El gobierno de Japón está en la etapa final de las negociaciones para adquirir este mes, de manos de su propietario nipón, el terreno de 3 islas pertenecientes al archipiélago de la Senkaku, según lo denomina así Japón, cuya soberanía se disputan con China y Taiwán. El ministro portavoz nipón, Osamu Fujimura, detalló en la actualidad las tierras de las islas Otsuri, Kitakojima y Nima-Mikojima son arrendadas al Estado nipón por parte de su dueño y este quiere venderlas. Los que hacen presencia para marcar soberanía calientan el tema. Estamos discutiendo el asunto desde el punto de vista de mantener y gestionar la Senkaku de un modo pacífico y estable, dijo Fujimura en declaraciones que recoge la agencia Kyodo. El pasado junio, el primer ministro nipón develó un plan, ahí vean, clavaron la bandera nipona, develó un plan para comprar unos 2.000 millones de yenes, 20 millones de euros, estos territorios de la Senkaku, lo que motivó inmediatamente las protestas de Pekín y Taipei. El asunto de la compra de las islas se había convertido en foco de atención desde hace meses. En abril, cuando el polémico gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, anunció su plan de gobierno metropolitano de la capital de comprar estas mismas islas. Este líder del equipo de investigaciones japonés, Sheikiro Sakamani, dice: Tokio Metropolitano y su gobierno están viendo cómo comprar estas islas, de manera que la gente del área metropolitana vino aquí a ver cómo está la situación. En ese sentido, estamos aquí para ver el área. Adicionalmente, podemos figurarnos que las islas, cómo pueden ser utilizadas. Tenemos ideas al respecto. Cancillería China. A través de uno de sus voceros habituales, la Cancillería salió al paso de este tema y Hong Lei dijo: hemos enviado una solemne protesta a Japón. Las islas Jeju, como ellos lo llaman, están rodeadas de isletas y han sido territorio chino desde los tiempos antiguos. China no va a permitir que se le dispute su soberanía sobre estas islas. Cualquier acción unilateral por parte de Japón en las islas es ilegal y no tiene ningún efecto. Luego agregó: el Tratado de Cooperación Mutua y de Seguridad entre Estados Unidos y Japón es un producto de la Guerra Fría. No debería exceder el marco de lo bilateral y no debería lastimar la seguridad y los intereses de un tercer país. Esperamos que los Estados Unidos no tomen lugar ni tomen parte en el tema de las islas Jeju, porque esta disputa tiene que ver con la estabilidad en la región. Como ven, la respuesta de la Cancillería de China en Beijing para la Cancillería nipona ha sido más que contundente. Y esto, desde luego, plantea un viejo tema de disputa, pero que se caldea cada vez más y donde, por lo visto, cada uno de los interesados no está dispuesto a ceder un ápice. Veamos cómo están las realidades del mercado petrolero y otros valores a la hora de nuestro cierre. No necesariamente el suyo, si nos ven diferido a través de los numerosos medios que nos reproducen. En este caso, el precio del petróleo venezolano sigue estable a muy bien nivel,
$103.73 el barril. El precio de la OPEP sube 111,17 centavos. El Brent del Mar del Norte sigue con la misma tendencia y llega a 115,60 centavos. El West Texas, que es un marcador que nos interesa, parte de nuestra canasta, también sube y cerró a 96. Estable a 160 euro a 125 por cada unidad de la divisa estadounidense. Hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. El tiempo pasa rápidamente y Telesur les ofrece la alternativa para estar siempre bien informados. Síntesis, cada fin de semana hacemos un vuelo rasante por las noticias que marcaron la agenda informativa de los últimos 7 días. Síntesis, todos los sábados y domingos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, inevitable el tema de Siria, ¿no? La realidad contundente cumple con los pronósticos que habíamos hecho, pero además se incrementa la presión de las grandes potencias que no meten la mano directamente, pero que mandan a sus mercenarios, sus asesores, siguen manteniendo las ONG, les dan comunicación satelital, les dan suficiente dinero del duro y suficiente armamento, aunque ellos piden más porque no resultó tan sencillo eso de sacar de una vez al presidente Hafez el-Assad. De manera que Siria abre nuestro segundo bloque, pero además las reacciones siguen en una apuesta extraña donde es un juego de perder-perder, donde Netanyahu sigue diciendo prácticamente agárrenme porque le doy a Irán, y otros dicen se meterá Estados Unidos con nosotros. Estados Unidos, a través de uno de sus más importantes generales, ha dicho no seré cómplice de un ataque de Israel a Irán. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la guerra de Irak, cuando estuvimos allá, incluso cuando estaba todavía Saddam Hussein? En Irak había chiitas al sur, sunitas en el centro y kurdos al norte. Y cuando cayó Saddam Hussein, fíjate desde cuánto tiempo lo venimos diciendo, y ahora van a ver lo que es el desastre de los kurdos que están flotando entre Irak, Siria, Turquía e Irán, y es una diáspora tan problemática como la de los palestinos. Bueno, lamentablemente la realidad vuelve a confirmar aquel pronóstico, y lo dijimos cuando había caído Saddam Hussein. Bueno, ahora los turcos son un problema para ellos, los kurdos, pero para todos los demás también son un problema los kurdos. De manera que esa es una realidad de un pueblo que todavía no ha encontrado su destino adecuado. Los L-39 Albatros, que es lo que podemos haber visto como identificación de estos aviones de apoyo táctico, y vaya que lo están usando, y a veces de entrenamiento avanzado, siguen lanzando contra los puestos ocupados por los rebeldes todo lo que tienen, con lo que indica que el presidente Hafez el-Assad tiene control de su fuerza aérea y tiene con qué responder a toda la intervención indirecta a través de mercenarios y ONG que han fabricado las grandes potencias. Una vez más, las agencias nos dicen, no podemos confirmar en forma independiente el contenido de este video, que fue obtenido de un medio social, y todas las demás, por supuesto, de las ONG. Esto sería, dice el cable que acompaña la información en video, esto sería Alepo, Siria. Todo es condicional. Ninguno pone un corresponsal de guerra que diga, estamos aquí y aquí es. Pero Telesur lo hace y tenemos 3 en la zona. Mientras tanto, digamos que la aviación del gobierno ha bombardeado este lunes la ciudad rebelde de Alepo, en el norte de Siria, donde siempre, según una ONG, porque no ponen un corresponsal de guerra allí, mataron a por lo menos 18 personas refugiadas en un edificio y otras 5 murieron en un atentado en el suburbio de Damasco.
En Jaramana, suburbio al sudeste de Damasco, principalmente cristiano y druso y favorable al gobierno del presidente Bashar al-Assad, una bomba colocada en un coche por un grupo terrorista estalló en el barrio de Al-Wahda, según la agencia Sanaa. El 28 de agosto pasado, 27 personas murieron en Jaramana, en un atentado similar cuyo blanco eran los funerales de los partidarios del gobierno. Hay un aumento de los atentados con coche bomba en Siria, declaró a France Press Rami Abdelrahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y en los barrios favorables a Al-Assad se están formando comités populares de autodefensa. Eso quiere decir que el gobierno podría haber perdido el control porque ya no puede defender sus propios partidarios, dijo Rahman. Pero por lo visto, el gobierno tiene control de sus fuerzas armadas y de su fuerza aérea. En la periferia de Masé, barrio residencial al oeste de Damasco, las fuerzas del gobierno prosiguieron con su campaña de destrucción de casas y comercios y han obligado a los habitantes a pintar con muros consignas contra Al-Assad, indicó la misma fuente. Por la mañana la aviación, como vimos, atacó Alepo y la ciudad vecina de Al-Bab. En el Ministerio de Información de Siria, el titular, quien no es otro que Osman Al-Zubi, dice que hay una conspiración real y de gente involucrada contra el gobierno de Siria y el pueblo de Siria. Dijo hoy que lo que existe contra su país es una conspiración real y no especulación. Durante la conferencia de prensa con medios locales y corresponsales acreditados, el titular señaló que no es un secreto para nadie lo que estoy diciendo. Existen evidencias políticas de inteligencia que confirman que se prepara algo más fuerte todavía contra el país. Invitamos a la oposición a aparecer en los medios de comunicación sirios. Eso, dijo, no es una novedad. El que quiera puede venir y hablar a través del diálogo político y de la unión clara. Me refiero a la oposición nacional, la que rechaza la injerencia extranjera, el contrabando y el uso de armas, y que no acepta que cualquier extranjero dicte su voluntad y sus deseos sobre nuestro país. Denunció que algunos medios de comunicación son verdaderos socios en el derramamiento de sangre siria, al tener un conocimiento previo de los hechos y de los crímenes antes de que ocurran, y al tener información previa sobre eso. Y esto, subrayó enfáticamente, es una evidencia criminal tangible que demuestra que están implicados en estos crímenes de lesa patria. Luego habló de la misión de Brahimi y dijo: pienso que el éxito y la condición para el éxito de la misión de Brahimi depende del compromiso de ciertos estados, y disparó directamente, como Qatar, Arabia Saudita y Turquía, en el contexto de ayudar al plan de 6 puntos para que tenga éxito inmediato la cesación y el envío de armas, y cerrando sus fronteras, de manera que los combatientes no puedan tener allí campos de entrenamiento, en lugar de estar hostigando a nuestro país. Lanzó clara y abiertamente este desafío y nombró a los países que le están haciendo el juego a este cambio geopolítico: Qatar, Arabia Saudita y Turquía. وإغلاق حدودها في وجه المقاتلين وإغلاق معسكرات التدريب والإيواء. Una vez más, en Francia, subían el perfil y Laurent Fabius, jugando otra vez a la potencia intervencionista, dijo: el uso de armas químicas o biológicas por parte de las fuerzas del gobierno sirio provocaría una masiva y sumamente rápida reacción como respuesta de Occidente. Están hablando como en términos de la Guerra Fría, ¿no? Increíble esto. Hablamos de esto en particular con nuestros socios estadounidenses y británicos y seguiremos de cerca el día a día, dijo la cadena de televisión BFM. Cruzando el Canal de la Mancha, en la Cámara de los Comunes, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague, dijo: la salida de Assad del poder es inevitable. Parece que se turnan entre París y Francia para decir eso, ¿no? Su régimen está condenado por la comunidad internacional y debemos actuar rápido en apoyo de un nuevo gobierno en Siria ahora. Cualquier gobierno tendrá que enfrentar una amplia gama de desafíos, desde reformar el sector de la seguridad, restaurar la salud y la educación,
y asegurando al pueblo cobijo, agua y comida. To build momentum for a referral of the situation in Syria to the International Criminal Court and urge others to join the... También habló de la necesidad de llevar a una corte internacional a los responsables de lo que está pasando allí. Y el secretario general de la Asamblea, el secretario general de la ONU y la Asamblea General han pasado una moción en este sentido y que fue muy felizmente adoptada por 133 votos contra 12, un tercio en agosto. Pero luego quisieron un veto y los 15 miembros del Consejo de Seguridad tienen ahora la palabra, aquellos que tienen derecho de veto. El señor Brahimi es un hombre muy inteligente y pagó tributo a su trabajo, así como pagó tributo al trabajo de Kofi Annan. Y también le doy la bienvenida al señor Brahimi para este puesto. Se refería al tremendo trabajo que cae sobre Brahimi, enviado especial de las Naciones Unidas en lugar de Kofi Annan, para hacer frente a la situación de Siria. Digo, como en la última semana, 180 millones de dólares en respuesta humanitaria es un plan de medio financiamiento para la verdadera necesidad. Hay urgente necesidad en otros países y hay que ayudar a que esto sea efectivo. La declaración del Parlamento afirmó que las bajas, que se cifran en unas 20.000 personas desde el inicio de los combates hace 17 meses, suponen una terrible acusación cuyas resoluciones han sido, hacia el Consejo de la ONU, cuyas resoluciones han sido vetadas en 3 ocasiones por Rusia y China. Ahora se turnan, ¿no? París criticó a Rusia y China, ahora lo hace Londres. Es una terrible acusación hacia el Consejo que un cuarto de las muertes ocurridas en Siria hayan tenido lugar en el mes después del último veto. Hay reconoció que la situación en el país árabe probablemente empeorará y rápidamente, y no descartó que ninguna medida para resolver la crisis, si bien admitió a instancias de la oposición laborista que le interrogaba que no hay apetito en el Reino Unido para una intervención militar. Claro que no, están en recesión, no podrían sacar la billetera para una nueva aventura, sobre todo si no hay petróleo a cambio. El ministro compareció ante los diputados para informarles de la cumbre ministerial que tuvo lugar el pasado jueves en Nueva York. En Rusia, el canciller Sergei Lavrov dijo: el Consejo de Seguridad carece de autorización para apoyar la revolución en Siria. Vean la asistencia tremenda a las declaraciones de Lavrov, y le dispara directo al canciller británico sin nombrarlo. El Consejo de Seguridad de la ONU no tiene ningún derecho para apoyar una revolución o una intervención extranjera en Siria, destacó el canciller ruso, subrayando que cualquier plan de retirada de las tropas del gobierno es inútil e ingenuo mientras continúen los combates. El jefe de la diplomacia rusa, que cree contemplar la dimisión de Bashar al-Assad como una precondición necesaria para poner fin al conflicto sirio, no es una postura en absoluto realista, dijo. No creemos que sea una condición sine qua non. Hay posturas drásticamente diferentes hacia el gobierno sirio. Pero mientras los combates en la calle continúan, decir que la única salida es la capitulación de una parte del conflicto es algo totalmente irreal. No es una cuestión de ideología. No apoyamos ninguna figura política en Siria. Solo partimos de lo que es realista, dijo Lavrov. Agregó luego: la intervención extranjera debe ser positiva. Cada jugador internacional debe exhortar a ambas partes del conflicto a que pongan fin a la violencia. Decir que el gobierno sirio tiene que ser el primero en retirar sus tropas de las ciudades y que solo después le tocará a la oposición no es un plan viable. Secretario General de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon, Kofi Annan, el exsecretario, ya se borró de estas responsabilidades y Ban Ki-moon asume el protagonismo ahora. Se entrevistó en Teherán con el primer ministro de Siria, Wael Nader al-Haki, el jefe de la diplomacia de ese país, Walid al-Muali, a quien pidió el fin de la violencia. El secretario general le reiteró que la violencia de todas las partes debe llegar a su fin y que se frene también el flujo de armas, afirmó ante la prensa uno de los portavoces de Kimon Farhan-Haq. El encuentro bilateral tuvo lugar en la capital iraní al margen de la participación del máximo responsable de Naciones Unidas en la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que reúne a las delegaciones de 120 países de esa organización.
También urgió a Siria a permitir que un mayor número de actores humanitarios operen en el país para que pueda llegar ayuda a quienes la necesitan desesperadamente. Así lo enfatizó el secretario general. Kim Moon aprovechó también su estancia en Teherán para entrevistarse con el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, con quien tuvo la oportunidad de conversar sobre la evolución del conflicto árabe, y reunido con la máxima autoridad de gobierno, dijo: en algunas cuestiones estamos tratando de explicar sus posiciones, particularmente cuando se trata del tema nuclear. No me han dado, en realidad, ninguna respuesta concreta sobre ese tema. En mi encuentro con la sociedad civil, profesores, jóvenes de grupos, he hecho muy clara mi posición en el sentido de que la expectativa de la comunidad internacional, particularmente las Naciones Unidas, es que los principios de los derechos humanos también tienen importancia y tienen que ser respetados, tanto como el tema nuclear, y la transparencia en la manera de manejarlos. Y esto corresponde, siendo que estamos hablando de un miembro responsable de las Naciones Unidas. Siguió el hombre haciendo aclaratorias sobre esta situación y se refirió también ante todos los delegados ante la conferencia de los no alineados. Durante mi primer día en Teherán he tenido una larga y profunda discusión con el nuevo primer ministro Al-Harki de Siria y el canciller Al-Mualim, y les he urgido a ellos, así como he criticado a las partes que han tenido que depender de los medios militares para resolver este tema, que la primera responsabilidad queda en manos del gobierno de Siria. Les he urgido a todos los países que dejen de enviar equipamiento militar para cualquiera de los lados que están en conflicto. Eso debe parar. Continuar una situación como esta solamente pone al pueblo siria en mayor miseria y mayores muertes, y esto es inaceptable. Situation like this will only put the Syrian people into more and more misery and more. Agregó luego: hay una muy seria crisis humanitaria en este momento, particularmente en aquellos países vecinos, Irak, Jordania, Turquía y Líbano. At this time, particularly those neighboring countries, Iraq, Jordan, Turkey and Lebanon. Our assessment is that nuestra estimación es que esta vez va a haber al menos 150.000 refugiados tratando de buscar acomodo. Hay que movilizar todas las agencias humanitarias, incluyendo el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. Dentro de Siria, de acuerdo a nuestra estimación, hay 2,5 millones de personas que han sido afectadas por la crisis en este momento. Hemos discutido de una manera muy seria en las Naciones Unidas cómo enviar a la gente afectada la ayuda que necesitan y cómo enviar trabajadores humanitarios para que ayuden en el terreno. De manera que se pueda movilizar no solo la asistencia del gobierno, pero también las comunidades civiles, a las organizaciones de apoyo, y ellos me han dicho que considerarán esta materia en forma favorable. Syrian Prime Minister, I have urged Syrian authorities to open more humanitarian access to many international humanitarian workers, so that we can mobilize not only governmental assistance but also civilian communities, NGOs, humanitarian support. They told me that they... Mientras el secretario general de la ONU enfatizaba el creciente drama humano que envuelve el conflicto de Siria, Irán y Corea del Norte firmaban memorándum de cooperación científica y académica. Kim Jong-nam en visita a Irán y firmando acuerdos de cooperación bilateral. Recibido con todos los honores, mandatario de Corea del Norte
firmaron hoy con Irán, en Teherán, un memorándum de cooperación en materia tecnológica y científica, en un acto que es observado con la lupa por las potencias occidentales y al que acudieron el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, el jefe del presidium de la Asamblea Popular Suprema y considerado el número 2 del gobierno norcoreano, Kim Jong-nam. Además, con Ahmadinejad, Kim se reunió también hoy con el líder supremo, el Ayatollah Al-Jamenei, al que señaló que el desarrollo de las relaciones con Irán son un objetivo estratégico de Corea del Norte. El acuerdo, según los medios locales, pretende propiciar un salto adelante en las relaciones científicas entre los dos países. Según los medios periodísticos iraníes, aunque se precisa de qué materias científicas, tecnológicas y formativas se trata, no hay detalle fino, pero se pueden entrever. En la entrevista entre Kim y Ahmadinejad firmaron acuerdos, trataron sobre todo de la cooperación entre el gobierno de Teherán y el de Pyongyang, que mantienen conflictos con la comunidad internacional por sus respectivos programas nucleares. Esto ha sido una demostración de alianza y un desafío a esas comunidades internacionales. A la recepción de Kim acudieron diversos ministros y otros altos cargos iraníes, sobre todo relacionados con la defensa, la energía atómica y la economía. Es el momento que se reunía con el máximo líder religioso, como habíamos dicho. Posteriormente, Kim se entrevistó con Jamenei, a quien vemos aquí, quien le señaló que Irán, y dijo textualmente, está decidido a alcanzar sus objetivos y dar pasos necesarios para llegar a esos sus fines, según la agencia oficial iraní IRNA. Jamenei señaló a Kim que ambos países comparten posturas similares en distintas materias y le instó a impedir que presiones y sanciones impidan a los países alcanzar sus propios y objetivos independientes. Recalcó el líder iraní que ambos países tienen los mismos enemigos porque las potencias arrogantes, Estados Unidos y sus aliados, no pueden tolerar a los países independientes. Ambos países son enemigos de Estados Unidos y sus aliados y también del resto de potencias occidentales, especulaban algunos medios internacionales, y están sometidos a duras sanciones también internacionales aprobadas por el Consejo de Seguridad por sus programas nucleares, lo cual no ha cambiado mucho las cosas. Mientras tanto, hay movimientos. Ahí viene el impresentable Lieberman, que otra vez está haciendo noticia. Y ciertamente Irán y Corea del Norte tienen enemigos comunes, decían, mientras que en Tel Aviv, Benjamin Netanyahu decía: la última semana los representantes de 120 estados convergieron en Teherán y escucharon las difamatorias palabras antisemíticas del líder iraní, siguiendo sus adjetivos del pasado. Hemos hablado nuevamente acerca de la terminación de Israel. Nadie dejó de aportar lo suyo. Lo más serio de esto es que ocurrió mientras el reporte de la Agencia Internacional de Energía Atómica fue publicado esta semana. Y el reporte confirma que hemos visto durante un largo tiempo las sanciones internacionales sobre la economía de Irán no han sido suficientes para retrasar el avance del programa nuclear de Irán. Los iraníes están usando las conversaciones con los poderes del mundo para ganar tiempo y avanzar en su programa nuclear. Y creemos que debe ser establecida la verdad. La comunidad internacional no está poniendo ni marcando claramente una línea roja para Irán, e Irán no está mostrando a la comunidad internacional determinación para parar su programa nuclear. De manera que, a menos que se muestre una clara determinación, Irán no parará de avanzar en su programa nuclear. Irán no debe tener armas nucleares. El viceprimer ministro Silvan Shalom dijo: el hecho es que Israel y los Estados Unidos van a implementar unas maniobras militares en el cercano futuro. No es el tiempo o no de ver cuándo será la última vez. Esto muestra que las relaciones entre Israel y Estados Unidos son muy fuertes, continuarán siendo fuertes, y que en el cercano futuro también vamos a compartir los intereses y las ideas comunes sobre el futuro del Medio Oriente, cómo debería ser el Medio Oriente sin extremistas llevando el liderazgo y sin la idea de que Irán tendrá un poder nuclear.
Bueno, mientras esto decía Netanyahu criticando la postura hacia Irán de la comunidad internacional, también había algo interesante que destacar. Y el hecho es que, bueno, aquí tenemos a nuestro canciller en la conferencia de los no alineados. Aquí está lo que hay que destacar. Victoria del comandante Hugo Chávez y la ratificación popular de la revolución bolivariana y de los principios de la gesta libertadora de Simón Bolívar, agradecemos la solidaridad y el apoyo que se ha ratificado en el documento central de esta cumbre y llamamos a estar alertas frente a los planes de agresión permanente, de saboteo y violencia que desde las élites imperiales de los Estados Unidos y otros factores internacionales se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos plena confianza en el poder del pueblo venezolano para seguir transitando el camino de la revolución bolivariana, democrática y pacífica, así como tenemos plena confianza en que en ese camino contamos con el apoyo de los gobiernos y pueblos hermanos del mundo. Finalmente, en nombre del gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez, queremos agradecer la decisión tomada por esta cumbre de realizar en Venezuela en el año 2015 la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Y en tal sentido nos comprometemos a desplegar los esfuerzos que sean necesarios para contribuir a que nuestro movimiento siga jugando el rol histórico que nos legaron sus fundadores. Desde este mismo momento, damos la bienvenida a los pueblos hermanos representados en este movimiento y los invitamos a visitar y conocer Venezuela, la tierra desde la cual se vivió el mayor y más extenso movimiento independentista y descolonizador del siglo XIX, el de la América del Sur, la tierra donde nació el más grande genio político de América, el libertador Simón Bolívar, y que establecido en su cuartel general desde las riberas del majestuoso río Orinoco y soñando el mundo del futuro, nos dejó la siguiente utopía, la siguiente orientación, un 15 de febrero del año 1819. Cito palabras del libertador: al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya lo veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo a nuestra patria, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y oro, y la vida a los hombres dolientes del antiguo hemisferio. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo nuevo. Cierro comillas. En este mundo nuevo, en ese mundo nuevo que describiera el libertador hace 200 años, allá, en el año 2015, estará el comandante Hugo Chávez para presidir y dirigir la histórica 17ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, acompañado por el glorioso pueblo de Venezuela. Bienvenidos desde ya, de manera anticipada, a nuestra tierra hermosa de Venezuela, de Sudamérica. Muchas gracias a todos y todas. Así lo decía, al cierre de la cumbre de los no alineados en Teherán, en la República Islámica de Irán, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, ministro del Poder Popular para esa cartera, y además esto representa que el péndulo de los no alineados, que son 120, redondeando cifras, y representan 2/3 de todas las Naciones Unidas, pasa ahora de este lugar
De Teherán a la próxima cumbre internacional de no alineados, a la República Bolivariana de Venezuela. Y en el 2015 la tendremos aquí, en la hermosísima Caracas, cuna del Libertador. Y ciertamente aquí habrá que